Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una vez más en otro video. Claro que sí, Estamos reunidos. un Oh, el gusto gusto. saludar a quienes nos ven a través de estos podcasts. Y que ya se está haciendo, pues no una costumbre, porque creo que las costumbres a veces son un poquito, se toman a mal. Pero me gusta cada vez que nos reunimos, platicamos. Y que también espero que a las personas que nos ven, pues cada vez les guste más. El contenido, lo que hablamos, y pues, sobre todo, que les estemos ayudando, Desde ¿no? luego, esa Claro, es la intención de hacer esta serie de videos que claro. pueda tener utilidad en la vida de las personas que nos estén visualizando. Ay, también, por favor, propongan qué tipo de máscara es la que también les gustaría que utilizáramos o con alguna tema. También es muy importante, ¿no? Que para saber y sobre todo que este trabajo no es solamente de nosotros, sino es para ellos. Que hablando de eso, una de las cosas que a mí me tengo como en la idea o como el pensamiento es porque a veces a las personas nos cuesta soltar las cosas, como por ejemplo, puede ser a una persona, ¿no? Que es por lo general con lo que se asocia a eso, el dinero, ¿no? Los recuerdos, o a veces objetos nos cuesta tanto soltar a lo largo de nuestra vida. Podría deberse a qué factores, partiendo de esta primicia. ¿Por qué nos cuesta tanto soltar las cosas? Considero que cualquier elemento nos da primero identidad. Nos sentimos identificados, ya sea porque es un recuerdo, porque es algo valioso que nos regaló el tío, la tía, nos heredó el papá, la mamá, regalo de cumpleaños, un regalo especial por allá de la novia, del novio, Claro. del amante, no lo sé. ¿Eh? O otras veces nos da seguridad, nos aferramos a esa seguridad. Sin embargo, esa misma seguridad a veces nos impide verdaderamente tener las manos libres para poder afianzarnos de algo diferente. Muy, muy cierto lo que dice, y creo yo que quien nos esté viendo también podría identificar con lo que nos dijo, ¿no? Que hay veces que muchas cosas se nos da y es por el valor emocional tanto el valor como afectivo de las cosas. Algo que también debemos de retomar en esto, porque también es entender la mente, por eso el enigma que se encierra dentro de nosotros, dentro de nuestro interior, es también entender que muchas de las cosas vienen desde nuestra infancia, desde nuestra niñez. Justo estaba viendo un caso el día de hoy que ahora una persona en este punto de su vida me comentaba que se siente mal porque todo el mundo le dice que pues, es tacaño, que no suelta nada, que todo su dinero se lo guarda para él. Y efectivamente él me decía que sí está caño, que sí su dinero, pues que sus padres míos le cuesta estar ahí como que si se compra ropa o zapatos es porque de plano ya tiene el hoyo ahí. Pero platicando su historia, ya me comentaba que cuando él era niño, muchas veces lo mandaron a la escuela sin comer, o le mandaban sin dinero, o por ejemplo, pegaba a veces su boca en la llave para tomar agua y no sentir hambre. Y entonces, pues no es tanto que él sea una persona, claro, sí puede ser tacaña y todo esto, pero todo inicia desde ese recuerdo, desde esa niñez donde no tenía absolutamente nada. Y ahora, de forma tanto, claro, consciente y de forma inconsciente, pues ya no busca como, ¿cómo llamarlo? Como de gastar su dinero para no volver tal vez a sentir ese miedo, esa inseguridad que me hablaba, de, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora cómo? Pero lo malo, como yo lo veo, o como se lo comentaba, que está mal enfocado, porque claro, no gastará su dinero para no sentir mal, pero también no lo está gastando de manera correcta, porque no lo disfruta.
no se compra algo para comer que él quiera, no se compra al menos una ropa, un mínimo un elote. Por ejemplo, usted algo que haya comprado por el mero gusto de querer tenerlo, pues yo creo que lo tiene muy presente, ¿no? Pues lo mismo en este sentido. A veces, claro, que muchas de las cosas que nosotros hacemos o tenemos, pues vienen de nuestra infancia, de recuerdos dolorosos, en este sentido. Usted, por ejemplo, con todos sus años de experiencia, también de muchos casos que ha visto, ¿cómo la podría ayudar? Porque tal vez nos está viendo en este video. Bueno, quiero comenzar con lo siguiente. Hace años trabajaba para un proyecto educativo del Banco Mundial y tenía un eslogan que decía, los 4 primeros años hacen la vida. Aquí nos estamos remontando a la infancia temprana de esta persona. Esas experiencias de carencia que vivió se instauraron en su mente y le provocan inseguridad, aunque sea inconsciente, pensar que no va a tener, que puede volver a pasar esa situación de hambre, de sed, de falta de algún satisfactor. Entonces, para tener seguridad, que es con lo que iniciamos esta plática, su mente le dice, no te desprendas, no gastes, no regales y hasta no disfrutes porque Claro, te vas a quedar sin algo que más adelante te puede servir. Recordemos que la mente en todo momento nos protege y en este caso lo está protegiendo de no volver a sufrir carencias. Aquí tal vez regresando a la pregunta que tú haces de cómo pudiéramos ayudarlo, decirle a esta persona pues que sea consciente de su nueva realidad, que lo anterior solo son experiencias que ya pasó, que ya vivió, que ya superó y además que aprendió. Y en consecuencia ahorita, si lo hace de una manera estructurada, organizada, planificada, puede comprar, darse ciertos gustos, puede estrenar aquella prenda que tal vez siempre anheló tener y que no se le va a acabar su fortuna, no se le va a acabar ese capital que ya tiene guardado, que al contrario, ¿no? Eso es vivir y yo si esta persona nos estuviera viendo por ahí o alguien tiene alguna situación similar, creo que aprender a vivir es importante, reconocer qué experiencias traumáticas tuvimos en la infancia temprana y que hoy en día se reflejan cuando no queremos soltar muchas cosas. sí. Y en este caso estamos iniciando primeramente con bienes materiales, Ujú, con dinero, ¿no? ujú. Más adelante pues platicaremos acerca de emociones. Ah, claro, claro. Eso que dijo me hizo ahorita recordar también algo. Ya me parezco un maestro que tenía que... A él se le pasaba del todo, ¿eh? Siempre ponía una historia porque lo vivió, porque lo vio. Ya siento que me parece. Pero bueno, algo que también, que dijo mucho, que debemos de recordar qué traumas son los que tenemos en nuestra infancia, también puede ser lo contrario. Porque yo también me he topado con alumnos y con personas. Una vez le preguntaba, bueno, estamos hablando de la infancia, su desarrollo, las etapas. Entonces yo les preguntaba, a ver, ¿cómo fue su infancia? Y algo que se me ha quedado grabado en la memoria fue una alumna que tenía que me dijo, pues yo no sé, yo solo sé que fue muy dolorosa y muy mala porque no la recuerdo. Porque yo no tengo recuerdos de los 8 años hacia atrás. O sea, yo no me acuerdo de mi infancia. Sé que es doloroso y sé que viví algo muy feo, por eso es que no me acuerdo. O sea, de eso estoy seguro, pero tampoco quiero saber qué pasó, me decían, ¿no? Entonces, mucho de eso, y es ahí donde se plantea el inconsciente, que hay muchas cosas que tal vez nosotros ya olvidamos, o nuestra memoria
por tratar de ayudarnos, por tratar de protegernos de esas emociones negativas, nos hizo olvidar, pero se manifiestan inconscientemente en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestra forma de pensar, pues en cómo nos relacionamos. Ese es el ejemplo, como usted bien lo mencionaba. Ya hablamos del aspecto a veces como financiero, económico, ¿no? De sentir como ese miedo, esa incertidumbre o esas emociones. Pero ahora, cuando hablamos de relaciones humanas, ¿por qué a veces nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué cuesta en este sentido como de, si yo ya sé que no soy feliz en una relación, yo ya no soy feliz con este grupo de amigos, no soy feliz hasta, no sé, en mi trabajo, ¿por qué no lo dejo? ¿Por qué nos cuesta o cuesta tanto trabajo soltar a las personas o a los lugares, si lo podemos ver así? ¿Por qué costará tanto? Si saben, y sobre todo, teniendo en cuenta y digo, también se los pregunto a ustedes si les ha pasado, cuando reconozco y acepto que no soy feliz, o sea, realmente no me la estoy pasando bien. No es que no lo disfrute, simplemente que ya, como que esto, lejos de ser algo positivo en mi vida, es algo negativo. Porque esta separación ante el reconocimiento de que aquí no están las cosas bien, no nos separamos, no nos enfrentamos, no nos vamos de esos lugares? ¿A qué se deberá? Bueno, recordemos que el subconsciente, que nuestra mente subconsciente nos protege, Claro. ¿sí? Nos protege que no suframos un trauma emocional que no podamos soportar. Por esa razón siempre cuesta abandonar muchas cosas. Ujú. Por esa razón también a esa persona no tiene los recuerdos de su infancia o no los tiene muy presentes, porque su mente subconsciente lo está protegiendo de algo tal vez doloroso. Ujú. De igual manera pasa cuando hablamos de emociones. Aquella persona que dice tengo una relación tóxica, pero no puedo dejar a la persona. Entonces, su mente subconsciente la está protegiendo de que le está diciendo todavía no estás preparada como persona para soltar esa relación. Te va a doler Mm. tanto que no lo vas a soportar. Entonces, eso requiere una preparación y esa preparación puede llamarse terapia, Ujú. consulta, Mm. lectura de un libro, ver una película que nos llegue y que nos haga reflexionar. Tiene que haber un proceso de Relación. asimilación y de cambio en la manera de tener creencias dominantes y además esclavizantes. Esa persona que dice, ¿por qué soy tan enojón? Bueno, el enojo lo protegió en alguna etapa de su vida. Tal vez tuvo una vida tan dolorosa y con tantos aprendizajes que la única manera en que podía soportar tanto dolor es enfrentándose con toda esa valentía y con todo ese coraje. Sin en cambio, hoy ya las circunstancias cambiaron. Ya no necesita ese enojo, ese coraje, ese odio tal vez. Y si hablamos de odio, tal vez nunca lo necesitó. Entonces, debe hacer consciente lo que era inconsciente, en palabras de Jung, Claro. ¿sí? Reconocer totalmente que las circunstancias cambiaron y que él debe amoldarse a la nueva realidad. Claro. Algo que me es muy interesante de lo que comenta, de traerlo con lo inconsciente a lo consciente, a veces puede llegar cuando estamos lúcidos, ¿no? Como por ejemplo que estamos platicando, y en automático nos llega una reflexión o conectamos unas ideas, pero también nuestra mente es tan poderosa que hasta se hace presente a veces
en sueños. O a veces soñamos que pasan ciertas cosas, pero es una forma en cómo nuestra mente lidia con lo que estamos viviendo en nuestra realidad. Por eso es muy importante también poner atención a las cosas que soñamos, a los simbolismos que existen dentro de estos sueños, porque es una manera de cómo nuestra mente puede pedir ayuda, que también puede ser una forma de cómo liberarlo, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro, ¿no? Yo podría decirles, las personas que tienen miedo a morir, ¿no? En este ejemplo, hay veces que sueñan que chocan o que tienen un accidente, pero justo cuando chocan o pasa algo, en automático despiertan. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente su cerebro no puede procesar lo que pasa después de eso, porque es algo que nadie ha experimentado, ¿no? Pero sí trata o los está entrenando justamente a que si se enfrentan a una situación como esta, de manera inconsciente, bueno, ya sepan qué hacer o estén como alertas. Es una forma en cómo el cerebro previene, porque es tanto el miedo que tenemos que nuestro cerebro, en nuestros sueños, en nuestro inconsciente, dice, bueno, a ver, espérame, vas a soñar esto, ¿no? O por ejemplo, cuando sucede que ustedes pelean con una persona, o sueñan que están peleando con una persona, tal vez en la realidad o de forma consciente, ustedes discutieron con esas personas, o tuvieron un altercado, o se guardaron una emoción, o no le dijeron, pero en sus sueños, en sus mentes, ¡bah!, se libera, ¿no? Uno de los ejercicios que también es muy liberador, pero que también deben de tener mucho cuidado, no ponerlo tan en práctica seguido, es tener los soliloquios, ¿no? Hablar solito, que lo que es normal, ¿no? Que a veces uno se crea tan profundamente una plática con otras personas que le busca tal vez dar un cierre, una conversación, etcétera, y que bueno, eso nos puede dar una tranquilidad porque jugamos en nuestra mente con el papel de dos personas. El problema de esto es hacer este tipo de actividades o de recrear ciertos escenarios o ciertos mundos en nuestra mente que bien podríamos plantearlos o llevarlos a cabo en la realidad y solamente lo hacemos en la mente, nuestra mente también se acostumbra a tener ese tipo de pensamientos y lejos de ayudarnos, pues se complica, porque ya mejor ya no lo hago, mejor me pongo a pensar ya de forma inconsciente y ya todo lo hago en mi mente y me empiezo a separar de las personas, me empiezo a alejar de ellos, como que a dejar de expresar lo que siento y ya lo llevo todo en mi cabeza, porque eso me causa más tranquilidad, más pasividad, porque lo puedo controlar, porque puedo controlar los escenarios catastróficos que pueden pasar en mi mente, pero en la realidad no. Por una parte es una herramienta muy buena, pero también es mal si lo llevamos siempre o lo enfocamos. Por eso, no hay nada como la realidad. Por eso traten de experimentar todo lo real y de ahí sacar la mejor información y llevarla a cabo, ¿no? Aquí también creo yo que debemos de abordar un tema que es muy sonado en estas últimas fechas, que es el apego, por ejemplo, ¿no? Que esta es una pieza fundamental, el por qué nos cuesta terminar relaciones laborales, relaciones personales, como el ejemplo que nos puso en este momento, eh, el apego tal vez a los objetos, el apego, como hablamos en un principio, al dinero. Pero en términos simples, ¿cómo podríamos definir qué es el apego? El apego es ese vínculo que tenemos con un objeto o con una persona, ese vínculo emocional la mayoría de las veces, Claro. ¿vale? Entonces, dice, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque ahí justamente en ese vínculo encontramos esa cuerda que nos ata. Ese es el vínculo, esa cuerda. Y esa cuerda tal vez se ha hecho tan gruesa, tan gruesa, tan gruesa mentalmente que es imposible poderla romper. Pero si en esa analogía pensamos que no la podemos romper, Ujú. pero sí me puedo desatar, pero sí la puedo cortar,
pero sí puedo agarrar un encendedor o una vela y quemarla. Entonces, puedo hacer muchas más otras cosas. Sin embargo, me he enfrascado en un camino, el camino que aprendió mi mente. Ahora bien, siempre es importante llevar a la mesa de análisis si ese daño que me está haciendo ese apego ya es tan grande. ¿Por qué lo sigo teniendo si ya me está lastimando, ya me está sangrando, ya me está generando un vicio, ya me está generando una incomodidad que no me permite dormir, ya me está generando hasta una enfermedad como la ansiedad, la depresión, el estrés y demás? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Pues razonar, pensar, analizar. Caray, más daño ya no puedo tener, porque ese vínculo, ese apego, me da cierta seguridad que aunque sea tengo a esta persona, que aunque me pega, pero ahí está, ahí la veo diario, no estoy solo, ¿vale? Y también tengo este objeto que me permite decir tengo, ahí está, es mío, es de mi propiedad, lo puedo usar. Y ahí está ese carro que hace 14 años no lo muevo, ya ni arranca, ya tiene las llantas bajas, pero me da seguridad porque mi mente sigue con la idea que en algún momento lo voy a reparar, va a arrancar, me voy a subir y voy a hacer ese viaje que he planeado o que me puede ser útil para una emergencia. Entonces esa falsa seguridad es la que no me permite romper ese apego. Pero yo sí los invito, amigos, a que interpongan su raciocinio, su capacidad de análisis y que se lancen a tener un diálogo interno verdadero, cruel si quieren, cruel, pero hasta encontrar la mejor solución que hay en ese momento. ¿Qué me hace más daño y qué camino debo seguir? Eso tiene mucha razón y es congruente con todo esto, pero también creo que ahí es lo más complicado, empezar a reconocer o enfrentarnos a nuestros pensamientos verdaderos, porque es como le comentaba, ¿no? En el ejemplo perfecto de que tenemos o que hay una persona que tiene su carro y ya lleva muchos años ahí parado, pues para él es más viable pensar qué voy a hacer en un futuro con ese carro que qué voy a hacer ahorita en el presente, qué es lo mejor, ¿no? No, no lo tiro porque en algún momento lo voy a ocupar, ¿no? Y como es que hasta nuestra misma cultura en ese sentido lo dice, ¿no? Es mejor tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Entonces, es casi casi como de, mejor no hago esto porque capaz que más tarde me arrepiento. Mejor no, prefiero estar así, ¿no? Dentro de esto, también algo que es el apego, que son estos vínculos, se generan mucho por el tiempo, por la inversión de esto, porque ya llevo mucho tiempo con esta persona, por ejemplo, y es que ya son tantos años, muchas cosas, lo vivido, los recuerdos, y retomamos. A veces nuestra mente es tan poderosa que solamente nos acordamos de las cosas bonitas o priorizamos lo bonito vivido y no las cosas negativas que se vivieron en ese momento. La otra, también podríamos entender lo que es por cultura. ¿Por qué van a decir de mí? Es que no, porque si no ya van a pensar que estoy mal yo, ¿no? Igual tenía un caso de que me llegó a consulta de una chica que ya llevaba, me parece ser como 5 años, 6 años de casada, ¿no? Pero obviamente tenía una mentalidad diferente porque vivía en un lugar reducido, no vivía en la ciudad, vivía en un pueblito. Entonces, claro, ella sabía que su esposo le engañaba
y pues me comentaba que pues por las calles se paseaban, ¿no? Pero ella decía que, y eso le causaba mucho conflicto. Después de terapia le dije, pero al final, pues debe de separarse. Y lo que me dijo, no, porque yo no quiero que la gente esté hablando de mí. Y yo, pues sí, señora, pero pues ya habla la gente de usted, porque pues ya vieron a su esposo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, ese mismo pensamiento nos puede traicionar o nos lleva a cometer ciertas cosas malas hacia nuestra persona. Y también eso que dice del vicio, o enviciarnos, o ya de tener o de consumir ciertas sustancias para poder lidiar con nuestra realidad, o poder evadir, mejor dicho, la realidad, es eso, ¿no? Porque a veces dice, estoy muy estresado, es una cervecita, qué canijo, ya no me siento tan estresado, como que ya me siento más relajado, pues otra, ya me siento contento, ¿no? Ya me siento feliz. A ver otra, y así, ¿no? U otros, tengo muchos problemas. Bueno, pues ya saben, ¿no? Le queman aquí las patas al diablo. Yo no sabía que hasta me podía reír de mis propios problemas, ¿no? Y ya se consumen cosas más fuertes. Yo no sabía que podía trascender a otras realidades donde nada de esto me pasa. Entonces, es un círculo vicioso a final de cuentas, ¿no? Porque es escapar de esta realidad. Pero como ya lo hemos mencionado, o ya se los he mencionado en videos pasados, es normal pedir ayuda, es normal sentir que no podemos o que se nos dificultan las cosas. Lo que no es normal es sentirse así. Es bueno reconocer, ¿saben qué? Pues yo no puedo. Y tener a veces ¿cómo podríamos llamarlo? La humildad de reconocer que necesitamos pedir ayuda con expertos, yendo a terapias, a consultas. Es más, hasta yendo a hacer ejercicio, a caminar al cerro, ¿no? O al monte. Creo yo que esos son dos factores muy importantes. El por qué nos cuesta tanto soltar a las cosas. Los vínculos y a veces el tiempo que le dedicamos a eso, ¿no? Por ejemplo, el trabajo. ¿Cuántos años o cuántas personas han dicho, no te salgas de trabajar porque mejor agradece que tienes trabajo? Digo, no serás feliz, pero agradece. Ya muchos quisieran tener lo que tú tienes, o tener ese trabajo. O ya llevas tantos años ahí, ya para qué buscas otro trabajo, ¿no? O hasta uno mismo dice, ya estoy grande, ya no es tan fácil conseguir trabajo, mejor me quedo aquí. Pero en estas situaciones, ¿qué es lo más recomendable? Partiendo de que primero deben de pedir ayuda, ir con un profesional. Pero si estamos todavía con este pensamiento de no, porque no quiero verme débil, ¿qué consejo les podría dar para empezar a nosotros mismos, empezar a hacer nuestro propio trabajo? Claro que sí. Hay una premisa de la programación neurolingüística que nos dice, todos tenemos la oportunidad y la capacidad de aprender, y eso significa cambio. Todos tenemos la oportunidad de cambiar. Hay estudios que demuestran que a cualquier edad puede haber neuroplasticidad cerebral. Pueden cambiar esas conexiones neuronales, se puede moldear gran parte de nuestro cerebro para poder dar nuevas respuestas a los desafíos del presente. Aquí tal vez lo importante es cómo romper ese vínculo con el pasado. Si en el pasado están anclados esos miedos, esas emociones que me hacen actuar de cierta manera, ¿cómo rompo esa cadena que une mi pasado con el presente? Y es difícil, claro que es muy difícil porque hay muchas cosas que no las tengo de forma consciente. Aquellos momentos en que el bebé lloraba
y corría la hermanita y claro, lo hacía con muy buena voluntad, claro. no quiero pensar de otra manera. Iba y pum, le metía el biberón para que se calmara y el bebé ya dejó de llorar. ¿Qué aprendió la hermanita? Que el bebé dejaba de llorar cuando le daba la mamila. ¿Y qué aprendió ese pequeño bebé? Aprendió que su estado anímico se calmaba comiendo. Y hoy en día habemos muchas personas que al más mínimo estrés, a la más mínima tristeza, corremos a la tienda y compramos la golosina y compramos algo azucarado y estamos consume y consume y consume. Sí. Porque ese vínculo del pasado se hace presente en esta nueva realidad. ¿Y cómo lo rompo? Pues siendo consciente de cómo inició ese proceso. Un vicio muy probablemente tenga la misma apología. ¿Sí? Había un problema, tenía que consumir algo que me tranquilizara, algo que me hiciera olvidar, algo que me hiciera pensar diferente, algo que me sacara del problema momentáneo. Y ahora hoy en día existe la cerveza, existen otras cosas que me permiten enajenarme del problema. Claro. Entonces, estoy evadiendo mi realidad, pero estoy teniendo ese apego, ese vínculo que no he podido soltar y que lo traigo arrastrando desde la pequeña infancia. Entonces creo que aquí se hace muy importante que ustedes amigos, que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Dónde se iniciaron todos estos apegos que hoy en día tenemos? ¿En qué momento de la vida y bajo qué circunstancias dieron inicio estas creencias que hoy dominan nuestra vida? ¿De qué manera llegaron a nuestra mente y a nuestro cuerpo esas emociones que saltan cuando se repite algún patrón también de la vida? Ojo, que eso es muy importante. Los niños, o al menos cuando estamos de no sé, 6, que ya podemos mover más independientemente a los, ¿qué le gusta? Como 21 años, ya tenemos como la adolescencia, pero durante ese proceso somos el reflejo de cómo es que vivimos en casa. Eso sí es fundamental. Los niños siempre van a ser el, el reflejo de las cosas o de las vivencias que se viven en casa. Y no por eso digo que exista la familia perfecta, no, pero es el reflejo en el sentido donde el niño pues se ve que lo escuchan, que le prestan atención, que convive, ¿no? Desde el momento a cómo habla o las palabras que conoce, desde ahí nos damos cuenta cómo es que vive el niño. Desde si pide las cosas por favor, o se le da algo y dice gracias, nos damos una idea de cómo está siendo encaminado este niño, ¿no? O ya en casos muy extremos, creo yo que nos hemos dado cuenta las situaciones de las personas, digo, no se está juzgando en absolutamente en ningún momento, pero cómo van hasta vestidos, ¿no? Más si hablamos, por ejemplo, de la infancia de los niños, que todavía son dependientes de los padres, vemos cómo a veces llegan a la escuela, ¿no? O van caminando, que ya llevan como su ropita pues un poco rota, o con ciertas suciedades que tal vez comieron, etcétera. Desde ahí se ve la atención que le ponen los padres, ¿no? Caso contrario también, que también es que al final todo llevarlo al límite o a la exageración es un problema, padres que les controlan todo, ¿no? De no hagas esto, no hagas lo otro, ya te ensuciaste, ya te tengo que limpiar, ya te tengo, ahora ya báñate porque ya está sucio. No, 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 y es que debes de arreglar tus cosas porque una persona ordenada habla muy bien de ti, etcétera, y lo ponen casi casi de forma militar. Entonces, a la vez se vuelve una persona demasiado insegura, ¿no? Es como el relato o el chiste que le contaba,
que está un papá con su hijo y lo tiene aquí abrazado casi casi y le dice, hijo, mi papá nunca estuvo conmigo, pero yo a ti jamás te voy a hacer falta. 30 años después, el mismo niño ya de adulto, en terapia, diciendo, es que mi papá nunca me dejó ser libre, nunca me dejó experimentar. Entonces, hay veces que en este sentido se hacen las cosas pensando que es lo mejor desde nuestra perspectiva, desde lo que creemos que está bien, pero no nos ponemos a pensar o analizar realmente si está bien lo que estamos haciendo. Ahora, en nuestra vida propia, ya como adultos, ya como personas conscientes, yo siempre he sido de la idea, todos nosotros sabemos con qué tipo de personas nos juntamos, qué tipo de relaciones tenemos, qué tipo de trabajos tenemos. A veces ignoramos o minimizamos esos pensamientos o esas ideas. Bueno, eso ya es diferente, pero también es entender que nosotros sabemos qué es lo que está mal, sabemos qué cosas nos están llevando a tener ciertos comportamientos, pero a veces preferimos ignorarlos buscando la satisfacción o bloqueando nuestra mente o posponiendo las cosas, porque a veces el vicio muchas veces es visto como consumir algunas sustancias, pero también un vicio simplemente puede ser un comportamiento, puede ser una manía, como por ejemplo, muchas personas no ven malo comer, pero a veces se vuelve un vicio, se está mal encaminado. Siento ansiedad, necesito comer algo para apaciguar mis ganas, ¿no? O ¿saben qué? Me siento con mucha ansiedad o que no puedo, voy a hacer ejercicio, hasta que el cuerpo no aguante, digo, está muy bien, pero llega un momento donde el cuerpo pues también tiene sus propios límites, ¿no? A mí me pasaba mucho eso, como por ejemplo de que yo me daba ansiedad, iba a correr y corría mucho, bueno ya. Y luego al otro día llovía, ya no podía correr, no, pues emocionalmente ya, pues me pegaba, ya me ponía, ya empezaba a pensar, ya no corrí, iba a perder mi condición, emocionalmente no me sentía bien. Entonces, una actividad, en primera vista como que es algo positivo, pues yo estaba mal enfocada. ¿Por qué? Porque primero debía haber ido a ver qué pasa, qué sucede con mi mente, haber hecho un análisis para que yo disfrutara el viaje de correr. Ya después, ya sané y todo, híjole, no corrí, ya está lloviendo, bueno, ay, mañana y me quedaba dormido. Y así, ¿no? Muchas cosas, pero al final, la mejor forma de saber qué tan bien están ustedes mentalmente, desde mi parecer, ahorita escuchamos, es estar en paz al menos un momento en nuestra paz. Sentir paz. Tal vez no hay ruido de nadie, tal vez estoy solo, pero me siento en paz. Yo creo que esa es una de las señales positivas de que mentalmente estamos bien. No sé cómo lo ve usted. Desde luego, el tener lapsos de paz implica que vamos por buen camino. Y relacionado a lo que nos explicabas, se me hace muy importante esto que nos decía, porque la educación que se da en casa, la educación que se da en los primeros años de escuela, es fundamental para el desarrollo de la personalidad. Si nosotros estamos en el proceso de querer una mejor sociedad, con ciudadanos comprometidos, con personas que aporten para el bien común, necesitamos trabajar desde ahí, formar seres libres, no seres libertinos. Claro. Formar seres críticos, analíticos, reflexivos, como bien lo enmarca los cánones de la educación. Pero aquí también estamos hablando de que a veces nos hacemos adictos al dolor, nos hacemos adictos al sufrimiento, y es tan grande que a una persona, válgase el ejemplo, que su pareja le pega y la maltrata todos los días, y ahí sigue, y ahí sigue, y ahí sigue. Ya creó una adicción al sufrimiento,
ya creó ese apego o ese vínculo a ese sufrimiento. Digo, desde donde están ustedes, desde donde estamos nosotros, es muy fácil decir, pues que lo deje ya, claro, ¿no? Eso, si así funcionara, los que nos dedicamos a terapia, no, hombre, con ese consejo ganaríamos muchísimo. Pero si yo le digo a mi paciente, pues déjalo ya, pues seguramente, aunque no me lo diga, no estará de acuerdo, claro, porque romper ese apego es lo que le cuesta. sí, En el momento que deje a esa persona que abandone ese lugar, va a sentir esa sensación de vacío. ¿Y qué voy a hacer ahora? ajá, ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y a dónde voy a vivir? ¿Y si no me alcanza? ¿Y si no puedo de manera sola claro, o solo, dependiendo? Pues ya que me genera miedos, me genera ansiedad y me genera otros procesos mentales y emocionales que no me permiten avanzar más, me paralizan emocionalmente, me paralizan para tomar decisiones. Y digo, desde afuera, todo se ve muy fácil de ajá, solucionar. sí, Por eso es que amigos, amigas, muchas veces la terapia no es de consejos únicamente, ¿sí? Porque para aconsejar en esas pláticas de café, en esas charlas de amigos, pues siempre hay alguien que aconseja, ¿sí? Y hasta es capaz de contar su propia historia y decir, cuando a mí me pasó, yo hice, y casi casi le quiere decir, si yo pude, tú puedes, ¿no? Porque ujú, para mí fue muy fácil, pero las circunstancias de toda la historia de la vida de una persona y de la otra son lo que hacen la diferencia. Entonces, tener esa conciencia, pues, de que soltar no es fácil, pero sí invitar a la persona a que analice cuánto daño se está haciendo. Generalmente yo les hago una pregunta, ¿y estás consciente de que si esto continúa así, vas a seguir repitiendo ese mismo proceso de golpes, de insultos a lo largo de toda tu vida? Y bueno, de ahí eso activa un poco el proceso de pensamiento de la persona, porque de eso se trata al final de cuentas, que la persona active su reflexión y sí. actúe en consecuencia. Es que esto de ir a terapia, pues, digamos que en síntesis podríamos decir que es algo fácil. Ya, como bien lo comentaba, muchos tienen la idea de es ir y pues contarle tus problemas y ya, ¿no? Y que me aconsejen y todo esto. Pero es que hasta para dar un consejo hay que saber cómo darlo, ¿no? ¿Qué decir y cómo hacer? El principio principal de de la terapia, valga la redundancia, es eso, confrontar nuestra realidad eh, que está en nuestra mente con la que estamos viviendo. Y cuánto de esto que no nos gusta o qué tanto de la realidad que no nos gusta aceptar o que no tenemos, depende mucho de nosotros. ¿Qué factores son los que no dependen de nosotros, pero que también podemos controlar o en cierto momento podemos modificar? Ahora bien, es importante entender esto, que claro, mucha gente los puede juzgar y puede decir con esa facilidad de haz esto, haz lo otro, pero solamente ustedes saben por lo que están viviendo. Y por supuesto, saben que tomar la decisión es muy fácil, pero el por qué no la toman, eso es lo que lo convierte en lo difícil. A veces las decisiones se toman o se hacen las cosas en principio porque ya no queda de otra, pero otras veces por la misma necesidad de ya querer salir de ahí. Pero lo que realmente es que si ustedes quieren hacer un cambio, si es que la están pasando mal,
dentro de su vida o estos aspectos mentales es tener paz, de tener una tranquilidad, de quiero algo mejor para mí, ¿no? Porque como retomando lo de hace un momento, somos conscientes de nuestra realidad, somos conscientes de lo que tenemos, de lo que no tenemos, pero a veces es más fácil engañarnos y creer que en algún momento por la magia o algo, o por, no sé, un regalo divino, las cosas van a mejorar, pero no, también nosotros nos queremos engañar y debemos de aceptar que el primer paso para el cambio es que nosotros lo propiciemos, que busquemos estas alternativas. A veces, claro, las condiciones van a estar en contra de nosotros, pero debemos de ser conscientes que no debemos de perder el objetivo de qué es lo que queremos hacer. La vida no es perfecta, creo que eso es más que entendible, que no cumple caprichos, pero cómo la vivimos o qué es lo que tenemos en relación con la vida, si podemos decir que es buena o mala, pues va a depender mucho de nosotros. Va a depender mucho de nuestra madurez, del pensamiento, de lo que queremos y cómo lo queremos lograr, ¿no? Porque a veces, como lo hablamos en otros videos, vemos la felicidad de alguien más y no nos damos cuenta que nosotros también podemos ser felices. Porque eso nos va a traer la felicidad. Hasta que llegamos o empezamos a ejecutar las cosas o las empezamos a hacer, es que realmente nos damos cuenta si somos o no somos felices. Pero cuando ya estamos buscando esta calma y esta tranquilidad, ¿no? Entonces, en primera es, no se deben de sentir juzgados. Creo que no somos ni las primeras ni las últimas personas en el mundo que lo que están pasando ustedes, él, yo, son en el mundo, somos muchísimos. Y en segunda, que si los pueden ver, que si nos pueden escuchar y comprender, pues es que hay una esperanza, tenemos alternativas para poder mejorar. Por eso es importante que si este video les llegó y les gusta, que lo busquen, o si ven como en las partes de las señales, que lo vean como una señal de que es el momento correcto del tiempo para hacer un cambio, para hacer las cosas diferentes, para atreverse, para soltar, no cortar tal vez los vínculos, pero sí soltar, alejarse de ciertas cosas, ¿no? Y como siempre les voy a reiterar, y si sienten que no pueden o que solos no tienen las herramientas, pidan ayuda, pidan el consejo con alguien que realmente les pueda ayudar, porque ese es el primer paso para ver verdaderos cambios. Realmente cuando empezamos a construir nuestra vida, nuestro mundo, de las cosas que tenemos y no basándonos en las cosas que queremos tener, ¿no? Entonces, si ahorita yo no tengo paz, tranquilidad o etcétera, es que sí tengo para poder construir o empezar a poner un ladrillo sobre otro y construir un muro que me traiga esa tranquilidad. Ese, en lo particular, sería mi consejo. Y sobre todo, vean por favor el video pasado para completar esto. ¿Quieren que ocurra un milagro? Pues perdonen a sí mismos y perdonen a su niño interno. Lidien con ese niño que todavía busca, porque mucho de lo que somos, así como lo dije, que los niños son el reflejo de cómo viven en casa, pues nosotros también somos el reflejo de cómo vivió ese niño, de lo que tuvo, de lo que no tuvo, de las limitaciones, de lo que se le impulsó, de lo que no, de las presiones, de la soltura, etcétera. Pues lo que nosotros somos es el reflejo del niño interno que tenemos. Y reitero, si quieren que ocurra un milagro, perdónense, perdonen a su niño interno, hagan amistad, pónganse bien, y van a ver que la vida pues se va a ver y va a ver diferente. No sé si quiere agregar algo más. Sí, desde luego, esto que dices de que es importante Ujú. buscar ayuda profesional, claro que es muy importante. Muchos no lo hacemos por ese temor a la crítica. Eso es lo que hay que soltar. Ujú. Esa es la cuerda que nos está atando, ese temor a decir, ¿y si se burlan? Ajá. ¿Y si me dicen que estoy loco, que estoy loca, que algo tan simple no pude solucionar? Creo que
es necesario hacer ese acto de reflexión individual para cambiar de inicio esa creencia y buscar otras creencias que nos están haciendo daño también. Por otra parte, ese vínculo que nos une con el pasado y que generalmente está más arraigado hacia el papá y a la mamá, hay que romperlo de alguna manera u otras veces afianzarlo, no necesariamente romperlo, porque en algún momento mi experiencia fue buena, no todo fue malo. Entonces, eso que fue bueno, debo engrosar la cuerda, aferrarme y decir, caray, si hubo amor, si hubo un regalo, si hubo un abrazo alguna vez. Y de verdad considero importante que hacer ese proceso de transformación y decir, en lugar de sufrimiento, aprendizaje. ¿Qué aprendí de cada situación que me tocó vivir? ¿Qué de bueno saqué en cada experiencia que me tocó pasar a lo largo de la vida? Y cuando aprendamos todo eso, de verdad que vamos a tener una libertad. Ese atavismo, ese apego negativo, tal vez se convierte en un apego positivo. Porque hay apegos positivos, claro. Claro. Yo me puedo aferrar a algo que verdaderamente quiero, una meta, un ideal. Ahí me debo aferrar. Hay personas, y les reconozco, personas que vienen a terapia ya casi con enfermedades terminales, pero traen una cuerda de la cual están aferrados, y esa cuerda es su fe, es su voluntad de sanar, y no se hacen milagros en consultorio, sin en cambio sí ocurren por esa fe de la persona, por esa voluntad que tiene de aferrarse a la vida, de saber de que hay una luz al final del camino y esa luz es la esperanza y es su sanación. Qué importante llegar a ese aspecto de decir, cambié, sané, mejoré, hoy viví feliz, hoy tuve paz interior, o por qué no decirlo, hoy tengo, hoy estoy sano, hoy soy libre. Y llegar a eso sería algo súper hermoso. Muy buena reflexión, muy bonito y muy inspirador, la verdad. Vemos siempre de quiero tener felicidad, quiero trabajar para estar bien, y no nos damos cuenta que efectivamente, ahorita estoy bien, ¿no? Ahorita estoy tranquilo, ahorita en mi casa disfrutando la plática con ustedes, con él, estar en este momento de pasividad y compartiendo un momento que no se va a volver a repetir. Este es un momento tanto único como inevitable, porque es inevitable que nos vieran, es irrepetible porque aunque pues vamos a volver las máscaras, eh, el mismo trabajo y la misma ropa, pues ya no vamos a ser iguales, ya habremos envejecido al menos por un día, unas horas, pero ya habremos cambiado, es más, nuestra forma de pensar habremos cambiado. Entonces, para finalizar, yo les quiero decir algo que es muy importante y para que lo piensen. Imagínense que una noche sueñan o ven que en la orilla de su cama se sienta un ángel, un espíritu, lo que sea, y que les diga que tiene algo que decirles y que es una verdad absoluta. Y la verdad, o lo que les quiero decir es de todo lo que te pasó, al final fue porque tú lo provocaste, porque fue tu responsabilidad. ¿Qué tanto cambiaría ahora su visión de la vida? El aceptar que mucho o todo lo que hemos vivido ha sido por nuestras propias decisiones y no por terceros. ¿Cómo cambiaría su vida? A ver, ¿qué cambiaría partiendo de que todo lo que han vivido, todo lo que han experimentado ha sido tanto lo bueno como lo malo por ustedes?
con nadie ni nada más intervino más que sus propias decisiones y que todo ha sido su responsabilidad. ¿Qué cambiaría? A ver, ¿qué pensarían? Yo los invito a que hagan ese ejercicio, que piensen, que analicen y que el día de mañana sean mejores personas que el día de hoy. No para, no para los demás, sino para sí mismos, para que ustedes se despierten con tranquilidad, con paz, que al ver a sus hijos, su familia, ir a su trabajo, lo hagan pensando y diciendo, pues si bien estoy feliz hoy, no, pero diciendo voy a hacer un buen trabajo porque hoy me siento bien, hoy estoy bien. Mañana quién sabe, pero hoy estoy bien. Entonces, voy a hacerlo lo mejor posible. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, desde luego, pues invitar aquí a los que ven este video a encontrar dentro de sí esa motivación que los inspire a lograr eso, ser mejores, mejores personas, mejores padres, mejores hijos, o el rol que estemos desempeñando en cualquier ámbito social o laboral. Invitarlos a que encuentren en su mente y en su corazón esa paz interior que les permita vivir plenamente, que les permita disfrutar de cualquier cosa que ocurra, por muy simple que sea, de encontrar dentro de su mente y su corazón ese niño interior que les haga ser felices, hasta con algo que parezca insignificante, desde el vuelo de una mariposa hasta ver el cielo azul o incluso la lluvia. Cualquier situación que les haga verdaderamente decir estoy vivo y seguiré viviendo de esta manera. Es correcto. A veces las mejores cosas de la vida o los grandes detalles se esconden en pequeñeces como en eso. En ver a una mariposa volando, un pájaro, el respirar, ver a un niño riendo, ¿no? O a veces se esconden en los detalles que a veces hacemos feliz a la gente y ni cuenta nos damos, ¿no? Que nos decimos como, ¿qué hago en este mundo? Y no nos damos cuenta de todo lo positivo que han hecho a la gente, ¿no? Pero bueno, al final es una invitación, por favor, espero que les haya gustado, suscríbanse, activen la campanita para las notificaciones y les reitero, cualquier sugerencia de cualquier tema que quieran hablar, ya sea un saludo desde donde nos vean, pues bueno, estamos muy agradecidos por su tiempo, por darnos el espacio de entrar a sus oídos, a su mente, y por al menos lo que dure el video o lo que nos han escuchado, pues sacarlos de ese momento, pues bueno, malo, no lo sé, y meterlos en un momento de reflexión. Mejores deseos, mejores vibras, y agradeciéndole como siempre, Claro, claro. como cada video. Regálense una sonrisa y regalen una sonrisa. Sean Claro. felices. Cuídense mucho, pásenla bien, excelente, y nos vemos en el siguiente video, y muchas gracias otra vez. Así será. Cuídense mucho.